Imaginen un rascacielos de 400 millones de dólares en Lower Manhattan, vacío y abandonado desde hace 7 años. Iba a albergar 80 condominios de lujo con vistas despejadas al East River. La primera torre residencial de Lower Manhattan construida directamente junto al agua. Pero la constructora eligió cimientos más baratos, ahorrándose apenas 6 millones de dólares. Y desde entonces, el edificio sigue inclinado, sin terminar y ahogado en demandas. Maiden Lane 161 se eleva 60 pisos sobre el distrito financiero, 670 pies de hormigón armado alzándose sobre el South Street Seaport. La estructura se completó en 2018. Justo según lo previsto. 80 condominios ya estaban reservados y la fachada de vidrio seguía subiendo. Entonces la construcción se detuvo y no ha vuelto a arrancar en 5 años. El edificio sigue ahí. Y sigue inclinado. No hay ningún plan para arreglarlo, ni banco dispuesto a financiar la reparación. Tras más de 2 docenas de demandas y 1.400 expedientes, hoy no vemos ninguna solución a la vista. También estaba un hombre llamado Juan Chonillo. Y su historia empieza aquí mismo. Fortis Property Group es una desarrolladora de Brooklyn liderada por su director ejecutivo, Jonathan Landau. En septiembre de 2013, Fortis compró el sitio del 151 al 161 de Maiden Lane, pagando 64 millones de dólares por 11.500 pies cuadrados frente al East River. Era simplemente la superficie de un estacionamiento al aire libre, ubicado en el límite entre el distrito financiero y el South Street Seaport. En 2013, Lower Manhattan estaba en plena transformación. El memorial del 11 de septiembre había abierto 2 años antes. Las tasas de desocupación tras los ataques que habían vaciado el barrio por fin bajaban. El centro se estaba convirtiendo en un destino residencial por primera vez en su historia. La orilla del East River, que ninguna desarrolladora había tocado aún para construir viviendas de lujo, era claramente la siguiente frontera. La visión de Fortis era calculada y ambiciosa. Hill West Architects diseñó una torre de vidrio de 60 pisos y 670 pies, que se elevaba en un estrecho lote rectangular con vistas directas al East River, al puente de Brooklyn y al puerto. El edificio contaría con 80 condominios, piscina infinita, spa y gimnasio. También prometía una entrada para autos con servicio de ballet y una alianza con Hinckley Yachts, la marca de barcos asociada a David Rockefeller y Martha Stewart, prometiendo 3 yates de lujo con tripulación siempre listos para los residentes. La venta inició en abril de 2016. El 20% de las unidades se reservaron el primer día. En septiembre de ese año, 72 de 98 unidades estaban reservadas. La venta total estimada era de 272 millones de dólares. Y el penthouse costaba 18 millones. Frederick Eklund, la estrella de $1 Million Listing New York, firmó contrato para un dúplex. Departamento de 4,6 millones en los pisos 46 y 47. Y Fortis le ofreció la exclusividad de comercialización para todo el edificio. Incluso abrió una oficina de ventas en Londres para atraer compradores internacionales. La financiación se concretó en junio de 2016. Con un préstamo de construcción de 90 millones de dólares del Bank Leumi USA. El contratista general era Pizzarotti, una firma italiana contratada en diciembre de 2015 por un valor aproximado de 80 millones de dólares. El edificio debía estar listo para sus habitantes a principios de 2018. Juan Chonillo tenía 44 años. Un carpintero de Ecuador con 5 hijos, llevaba más de 10 años construyendo rascacielos en la ciudad de Nueva York. Su primo, Ángel Muñoz, había levantado 3 torres junto a él. Muñoz declaró al New York Daily News que Chonillo estaba certificado y siempre era muy cuidadoso. En septiembre de 2017, Chonillo trabajaba para SSC High Rise, un subcontratista no sindicado encargado del hormigón para los pisos superiores del 161 de Maiden Lane. El 21 de septiembre, un capataz de SSC ordenó mover horizontalmente una plataforma con una grúa, con 5 trabajadores aún subidos en ella. Mover una plataforma con personal encima violaba directamente el código de edificación de la ciudad de Nueva York. La plataforma se enganchó en un gancho de la pared, que la sujetaba al exterior del edificio. Chonillo se soltó el arnés de seguridad para intentar desatascarla. La plataforma se soltó de golpe y él cayó 29 pisos. Fue declarado muerto allí mismo. El departamento de edificios ya había emitido 10 sanciones a Pizzarotti por violar el código los 9 meses anteriores. Fuera del edificio ya se habían producido protestas sindicales. Los manifestantes rechazaban el uso de subcontratistas no sindicados. Ahora había un obrero muerto
una obra paralizada durante meses y una orden del Departamento de Edificios que exigía un inspector de seguridad exclusivo para la obra. El dúplex de $4.600.000 de Fredrik Eklund, ubicado en los pisos 46 y 47, estaba en un edificio clausurado y convertido en escena del crimen. Su nombre y su reputación televisiva estaban directamente vinculados al 161 de Maiden Lane. En pocos años, tanto él como la familia de Juan Chonillo lo abandonarían todo por motivos muy distintos. Como veremos, la decisión que condenó al edificio se tomó en 2014, antes de verter el primer piso. El 161 de Maiden Lane se ubica sobre terreno ganado al río. En el siglo XVII, los colonos holandeses ampliaron el extremo sur de Manhattan, arrojando material de relleno al East River. Grava, ladrillos, viejos muelles, restos de demoliciones, cualquier cosa que tuvieran a mano. Bajo ese vertedero colonial hay terrenos pantanosos, depósitos de arena y roca descompuesta. Justo aquí, el lecho rocoso que ancla a cada rascacielos vecino se encuentra a unos 155 pies de profundidad. En el distrito financiero colindante, esa roca firme suele estar a solo 50 pies. Fortis planeaba levantar una torre de 60 pisos y 670 pies de altura, sobre un suelo donde debían perforar el triple de profundo para hallar base firme. En 2014, Fortis contrató a RA Consultants, una consultora geotécnica, para evaluar qué tipo de cimientos requería la estructura. RA recomendó primero instalar pilotes profundos hasta la roca firme, el mismo método de los rascacielos vecinos. Pero ofrecieron una segunda opción: la mejora del suelo mediante inyección a presión. Con este método se inyecta cemento a alta presión en el fango blando para endurecerlo, creando una losa de hormigón que reparte el peso horizontalmente en lugar de llevarlo verticalmente hasta la roca. Como se imaginarán, era más barato y evitaba la enorme complejidad de perforar a tanta profundidad. RA señaló que el método era técnicamente viable, pero advirtió que la constructora debía prever unos 2 pulgadas de asentamiento diferencial durante la construcción y 1 pulgada más cuando el rascacielos estuviera habitado y con todo su peso encima. Fortis eligió el método más barato. El Departamento de Edificios de Nueva York recibió los planos de cimentación en septiembre de 2014 y los aprobó en octubre. El diseño del edificio complicó aún más el desafío. El 161 de Maiden Lane tiene una proporción de 15:1. 60 pisos que se elevan sobre una base del ancho de una cancha de tenis. Los rascacielos tan delgados, con esta proporción, son sumamente sensibles al movimiento lateral. Los planos estructurales exigían amortiguadores de líquido acoplados en los pisos superiores, tanques de agua diseñados para agitarse contra el viento y contrarrestar el balanceo del edificio. Esos amortiguadores jamás se instalaron, porque la obra nunca llegó al punto de poder colocarlos. Acompáñame a ver lo que revelan los documentos judiciales. El ingeniero estructural del proyecto anticipó la inclinación y diseñó en función de ella. Se incorporaron desviaciones horizontales en las columnas y muros de carga, de los pisos 45 al 49, para compensar el ladeo previsto arriba. El edificio se diseñó con una corrección de inclinación integrada. Cuando Fortis contrató a Pizzarotti como contratista general en diciembre de 2015, nunca se les reveló nada de esto. Según un informe de ingeniería presentado ante el Tribunal Supremo de Nueva York, en la demanda posterior de Pizzarotti, jamás se entregaron los detalles del sistema de cimentación al contratista. Pizzarotti construyó 58 pisos de una torre sin que nadie le dijera que el terreno cedería de forma desigual. El edificio alcanzó su altura máxima en septiembre de 2018. Ese mismo mes, Fortis obtuvo un préstamo de $66 millones de Mack Real Estate para cubrir sobrecostos y continuar con la instalación del muro cortina. En abril de 2018, RC Structures, el nuevo subcontratista de hormigón que asumió el cargo tras morir Chonillo, analizó la obra y confirmó lo que contemplaban los planos estructurales, pero que nadie les informó: una inclinación de 3 pulgadas hacia el norte en la base. Aquí es donde ocurrió el segundo gran desastre. Los obreros vertieron las losas de los pisos superiores descentradas a propósito, buscando que el peso del hormigón fresco enderezara la estructura hacia la verticalidad. El edificio no se enderezó, se curvó. La torre empezó a inclinarse en distintos ángulos según la altura, desviada abajo, arqueada al centro
y completamente desalineada en la cima. Durante el juicio, un abogado llegó a describirlo como un edificio con forma de plátano. En marzo de 2019, Pizzarotti demandó a Fortis ante el Tribunal de Nueva York, exigiendo frenar la obra y más de 32 millones de dólares. La inclinación arruinó la instalación del muro cortina en el lado este, desalineó los huecos del ascensor y causó graves fallos de impermeabilización. Ese mismo mes, el banco congeló el crédito para la obra, dejando a Fortis sin 30 millones de dólares del total prometido. La construcción avanzó a duras penas con otra empresa, hasta detenerse por completo en julio de 2021. Fortis declaró públicamente que la demanda era totalmente falsa y que no era más que una simple difamación. La postura de la promotora era que el edificio tenía un problema de alineación, no un fallo estructural. Dos firmas de ingeniería de prestigio internacional, Arup y WSP, habían inspeccionado el edificio y certificado que era totalmente seguro. Además, Pizzarotti acumulaba ya 10 infracciones del código de edificación y llevaba más de 260 días de retraso por su pésima gestión. Las complicaciones para Fortis empiezan con los archivos del Departamento de Edificios. Documentos de cimentación confirman que en 2014 la promotora y su consultor geotécnico prefirieron mejorar el suelo antes que usar pilotes. El informe técnico que el experto de Pizzarotti envió al Tribunal de Nueva York afirma que el ingeniero estructural compensó la inclinación en el diseño de las plantas superiores y nada de esto se reveló cuando se contrató a Pizzarotti. Al aparecer la inclinación, la respuesta en obra dirigida por Fortis, convertidos de hormigón descentrados, complicó aún más la estructura del edificio. A finales de 2023, Fortis ni siquiera había pagado a sus abogados. El bufete que representaba a la promotora contra el Banco Leumi presentó otra demanda contra Fortis por impago de honorarios. Pizzarotti alegó que los cimientos ya estaban defectuosos antes de su llegada, que les ocultaron deliberadamente el asentamiento previsto y que la progresiva inclinación generaba un peligro real. Anclajes de muro cortina desalineados arriesgaban la rotura de ventanas en las alturas, y los huecos de ascensor desalineados arriesgaban fallos graves al transportar personas por 60 pisos. Pero aquí viene lo absurdo para Pizzarotti. Supieron de la inclinación de 3 pulgadas en abril de 2018 y siguieron construyendo. El director ejecutivo de Ray Builders, Jacob Mermelstein, testificó ante el tribunal en mayo de 2022 que el contrato original con Pizzarotti nunca fue financieramente viable. Declaró que el presupuesto anterior nunca funcionó. No podía funcionar, por lo que el presupuesto se disparó drásticamente. Había un cuarto actor financieramente expuesto en el proyecto, además de la promotora y su prestamista principal, Mac Real Estate Credit Strategies, que dio a Fortis el crédito de 66 millones de dólares en septiembre de 2018. Demandó a Fortis, Harrell Insurance Company y Valley National Bank en septiembre de 2022. Para entonces, Valley National había adquirido las operaciones estadounidenses de Bank Leumi y con ellas el préstamo de construcción original de 90 millones de dólares. Bank Leumi sostenía que Fortis había incumplido el acuerdo al no entregar el certificado de ocupación temporal de una sola unidad terminada, el 31 de mayo de 2020, y que la ejecución hipotecaria era su derecho contractual. La complicación para Bank Leumi es que dejó de financiar el préstamo en marzo de 2019, el mismo mes en que se conoció la inclinación, cuando Fortis alegaba que faltaban 30 millones de dólares del total acordado. Fortis demandó a Bank Leumi en agosto de 2020. En marzo de 2021, un juez de la Corte Suprema de Nueva York rechazó desestimar las contrademandas de Fortis, al considerarlas suficientes para avanzar en el proceso judicial. Las partes entraron y salieron de mediación y reanudaron el proceso 2 veces en los 2 años siguientes sin éxito. Ahora quedan 3 opciones para el 161 de Maiden Lane. Terminar el edificio como se diseñó, rediseñando el muro cortina para adaptarlo a la geometría real de la estructura. Reforzar los cimientos actuales para estabilizar o corregir la inclinación, o demoler y reconstruir desde cero. Para 2025, ninguna de estas opciones se ha financiado ni ha comenzado. El coste estimado para terminar supera los 350 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, el valor proyectado del edificio al lanzarse en 2016 era de 272 millones de dólares. Repararlo cuesta más de lo que jamás valió.
Ningún banco financiará un rascacielos inclinado que acumula más de 2 docenas de demandas judiciales activas. Ninguna aseguradora va a emitir una póliza para la estructura terminada. En 2023, un comprador acordó adquirir la deuda pendiente de la propiedad, pero se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 el mismo día del cierre para no pagar. El veredicto sobre la única reparación que realmente se intentó, el vertido de hormigón descentrado, es que fracasó y complicó aún más la estructura. Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York nombró a Richard Cohn administrador judicial de la obra en mayo de 2021. Cohn la ha gestionado desde entonces, y su supervisión tampoco ha resuelto los problemas de seguridad. En julio de 2022, inspectores de bomberos de Nueva York entraron al edificio y descubrieron que la tubería de extinción de incendios, el sistema que da acceso directo de agua a los bomberos en cada planta de un edificio de gran altura, llevaba sin funcionar más de un año. Un intruso que se había colado en la estructura encendió la bomba para generar calor, lo que quemó el motor y desactivó el sistema. Pensemos en el peligro. Un incendio en los pisos superiores de 60 plantas. De esta estructura de hormigón semiabierta, sería una auténtica pesadilla. Cohn admitió a la ciudad que los vigilantes obligados por contrato a custodiar la obra también habían dejado de ir. Para febrero de 2021, 74 de 80 compradores habían renunciado a sus contratos y a los depósitos entregados. El dúplex de Frederick Eklund de $4.600.000 en las plantas 46 y 47 sigue vacío. En 2023, varios grafiteros se colaron en los pisos altos y pintaron partes de la fachada. El New Yorker informó que el edificio no contaba con vigilancia activa. En noviembre de 2025, New York YIMBY incluyó el número 161 de Maiden Lane en su lista de obras más paralizadas de la ciudad por tercer año consecutivo. En julio de 2018, SC High Rise se declaró culpable de homicidio en segundo grado por la muerte de Juan Chonillo. El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, anunció la condena en un comunicado público. La multa máxima para empresas en Nueva York por causar la muerte de un obrero era de $10.000. Eso fue lo que pagó ese SC High Rise por la vida de Juan Chonillo. Vance lo dejó claro durante el anuncio. Es impensable que tras una tragedia evitable como la muerte de Chonillo, padre de 5 hijos, la empresa se enfrente a una multa máxima de apenas $10.000. Estos son migajas comparado con las ganancias potenciales de construir un rascacielos en un mercado inmobiliario que está en pleno auge. La misma investigación descubrió que SC High Rise había robado $517.000 en salarios a más de 50 de sus propios trabajadores durante 6 años y ocultó casi 2 millones en nóminas para reducir sus primas de seguro. La indemnización total de la constructora por todos los cargos fue de $842.000. Ese SC High Rise pagó más a sus obreros en salarios atrasados que por la muerte de uno de ellos. En Ecuador, los 5 hijos de Juan Chonillo perdieron a su padre. 21 de septiembre de 2017. Nadie ha enfrentado cargos penales por su muerte en el 161 de Maiden Lane. El edificio que murió construyendo sigue en pie, aún inclinado y todavía vacío. Y nadie involucrado en el litigio actual tiene la menor intención de cambiar eso. Si quieres seguir de cerca el destino de este edificio y otros similares, suscríbete. Nos esperan más proyectos, más decisiones y más multas de $10.000. Esto es Misbuilt.